En fin, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues las dejo con la doctora Beatriz Millán sobre el descubrimiento y la naturaleza de los rayos X. Gracias. Esta cosa hace falta para que se pueda grabar en la película, ¿no? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta plática. En primer lugar, ¿dónde cambio? Ok. La siguiente, sí, por favor. Esto es más o menos los temas que voy a tratar en esta plática. Una breve introducción, porque cuando Miguel me pidió que diera una plática, yo quise hablar sobre los rayos X. Voy a hablar un poco de historia sobre el descubrimiento de los rayos X y cómo se llegó a clarificar qué son los rayos X, porque en un principio pues, no se sabía lo que era. Después hablaré un poco de la difracción de rayos X por cristales, que es una de las herramientas más utilizadas en cristalografía para determinar la estructura de los cristales. Bien, voy a hablar brevemente sobre algunas aplicaciones de los rayos X en la vida actual, que más o menos ya todos sabemos. Y finalmente haré alguna reflexión sobre este acontecimiento y daré algunos artículos de la bibliografía original del descubrimiento de los rayos X. La siguiente. Bueno, en introducción de por qué, es todo, ¿por qué decidí platicar sobre los rayos X? En primer lugar, yo creo que los rayos X fueron parte sustancial. El descubrimiento de los rayos X ayudó en parte a determinar cómo estaba formada la materia, sobre la estructura del átomo. En ese tiempo, del descubrimiento de los rayos X, ocurrieron muchos descubrimientos más, como el del electrón, de la radioactividad, en fin, una serie de descubrimientos y cosas muy importantes para la física, y sobre esto se determinó la estructura del átomo. Además, los rayos X ya han sido utilizados ampliamente en medicina y en tecnología. Nosotros en la vida diaria estamos acostumbrados a los rayos X. Bueno, ahora hablaré un poco del descubrimiento de los rayos X. Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X. Se platica, ¿verdad?, que el 8 de diciembre de 1895 fue cuando él se dio cuenta de que algo emergía cuando él estudiaba los rayos catódicos. En ese tiempo se investigaban los rayos catódicos en tubos donde se hacía el vacío, se hacía una descarga eléctrica y se producía algo que llamaban rayos catódicos y que no sabían qué era. Era algo que salía de un cátodo y por eso le llamaban rayos catódicos. Y bueno, no se sabía la naturaleza de ellos, pero se sabían algunas cosas. La siguiente, sí. Este es un ejemplo de estos tubos que se llama tubo de Crookes, porque en este tubo se demostraba que los rayos catódicos siguen líneas rectas. O sea, en este tubo se demostraba que los rayos que salen de A, que es el cátodo, los electrones sabemos ahora, pues, pero salían rayos que viajaban en línea recta y ponían una cruz aquí a propósito para demostrar que se producía una sombra al final del tubo, lo cual demostraba que los rayos catódicos viajaban en línea recta. Había muchos modelos de este tipo de tubos y estudiaban. Röntgen en especial estudiaba estos rayos catódicos y fue cuando envolvió este tubo con cartón, pero se dio cuenta
que algo más allá del tubo florecía, es decir, tenía placas, emulsiones fotográficas, se daba cuenta que florecían quiere decir que emitían luz. Ajá. Entonces, se dio cuenta que algo provenía del tubo, y él se dio cuenta que no eran los rayos catódicos, y como no sabía lo que era, le llamó rayos X. Siguió estudiando Röntgen estos rayos X, y el 8, esto fue más o menos, cuando dije, bueno, el 8 de diciembre, para el 27 de diciembre presentó su primer comunicado. Él trabajaba en el Instituto de Física, si quieres pasar la siguiente. La siguiente, a ver, no hay otra. ¿Otra? Ok, él trabajaba en el Instituto de Física de Würzburg, Bavaria, Alemania, y presentó su primer comunicado a la Sociedad de Medicina de esta universidad. Y en este artículo él platicaba sobre las principales características de los rayos X que él investigó. A ver, la siguiente. Bueno, de las propiedades de los rayos X, principalmente las principales características que él encontró era que todos los cuerpos son transparentes en mayor o menor grado a los rayos X. Él se dio cuenta que los rayos X atraviesan la materia y que si él ponía una placa fotográfica atrás, podía observar algo como esto. Esto era un trozo de madera con un tornillo, y esta es su radiografía, digamos. Estas son dos radiografías diferentes, tal vez no se observa bien, pero lo que mostraban aquí era que las vetas de la madera en este caso y en este caso son diferentes, y cómo los rayos X al atravesar la madera producían una sombra más tenue que la del tornillo, es decir, los rayos X atravesaban, o sea, son más transparentes a la madera que al material con que está hecho el tornillo. Otras de las características o propiedades de los rayos X era que muchos materiales florecen cuando son expuestos a los rayos X. Esta característica de fluorescencia o esta propiedad, como les decía, es que la materia emite luz por sí, o sea, cuando es iluminada, ya sea con luz visible, por ejemplo, algunos elementos florecen, quiere decir que emiten luz. Y se dio cuenta Röntgen que muchos materiales, si los exponía a los rayos X, finalmente florecían. Los rayos X sensibilizan las emulsiones fotográficas, como la del bromuro de plata, por ejemplo, que utilizaban para sacar fotografías. Los objetos electrificados pierden su carga cuando son expuestos a los rayos X. También se dio cuenta de que la intensidad de los rayos X varía como el inverso cuadrado de la distancia. Esa es una propiedad, por ejemplo, de la luz. Y como veremos más adelante, todas estas propiedades lo conllevaron a deducir qué eran los rayos X. Cuando un haz de rayos catódicos de muy alta energía golpea un metal, produce rayos X. Y no solamente cuando golpea un metal, sino cuando golpea cualquier materia, se producen rayos X. Sin embargo, para los elementos pesados son más eficientes para producir rayos X que los elementos ligeros. Quiere decir que cuando golpea un metal, se producen rayos X con mayor intensidad que cuando golpeaba, por ejemplo, el vidrio. Pero todo esto, bueno, algunas de las propiedades de rayos X le hacían pensar que se trataba de ondas electromagnéticas. Sin embargo, no se observaba ni la reflexión ni la refracción de los rayos X. Entonces no podía deducir que fuera como la luz, que fueran ondas electromagnéticas. Tendría que probar todas las propiedades de las ondas electromagnéticas para poder concluir que eran los rayos X. Röntgen también demostró que los rayos X viajan en línea recta. Eso es una propiedad de las ondas electromagnéticas. También que no son cargados porque no se desvían por campos eléctricos o magnéticos.
Y también demostraron que los rayos X son dispersados como las ondas de luz. Bueno, una de las cosas que empezaron a hacer inmediatamente después del descubrimiento de los rayos X fue a tomar radiografías. Aquí ustedes pueden ver que en este tubo se producen rayos X, aquí abajo se pone una placa fotográfica y sin más que más llegaban y ponían la mano y sacaban una radiografía. Y bueno, sacaron un montón de radiografías y rápidamente se aplicó a la medicina. En Estados Unidos hicieron rápidamente los aparatos de rayos X y sacaron sus radiografías. Y fue hasta 2 años después cuando se dieron cuenta que los rayos X pues, son benignos. Empezaron a darse cuenta que a la gente se le caía el pelo, que los dedos se les amputaban, en fin, una serie de cosas que dijeron, bueno, los rayos X son buenos, pero los rayos X también son dañinos. La siguiente, sí. Bueno, otros descubrimientos o otros estudios que se realizaron en ese tiempo fue, por ejemplo, bueno, uno de tantos, ¿verdad? Hay muchos, pero en 1897 J.J. Thomson presentó su hipótesis acerca de los rayos catódicos. Él encontró que los rayos catódicos son partículas cargadas, al que él llamó corpúsculos. Él determinó la relación carga-masa y encontró que eso es constante. Y él concluyó que estos corpúsculos son constituyentes del átomo. Él creo que no fue quien le puso la palabra de electrones, ¿verdad? No sé, pero son los electrones finalmente. La siguiente. Barkla demostró la dispersión de los rayos X por gases y encontró que los rayos X dispersados se polarizan, están polarizados. Además encontró que cuando los rayos X inciden sobre la materia, la radiación dispersada consiste de 2 tipos. Encontró que de la radiación dispersada una parte es igual a la radiación incidente. O sea que la radiación incidente son rayos X y los rayos X dispersados, parte son rayos X iguales que los incidentes y otra parte son radiación característica del elemento dispersor. Al más penetrante, más intenso, digamos, le llamó K y a la radiación menos penetrante le llamó L. Más adelante veremos cuando veamos qué son los rayos X, a qué se refieren este tipo de radiación. Bueno, lo que se observó fue que hay un espectro continuo de rayos X, es decir, si uno puede ver cuál es la longitud de onda de los rayos X, se observa que la intensidad, ¿verdad?, va desde una longitud de onda mínima a un máximo y luego decae, y que es diferente de acuerdo a la diferencia potencial entre el ánodo y el cátodo de la producción del tubo productor de rayos X. Esto en realidad me estoy adelantando un poco. Ahorita les muestro cómo se producen los rayos X para ver cómo se produce este espectro que se llama espectro característico continuo. Este es el espectro característico de rayos X. Este es a lo que se refería Barkla, que hay unos rayos X más penetrantes que el fondo. O sea, el espectro continuo, si se le sigue aumentando el voltaje al tubo productor de rayos X, se producen rayos X característicos. Y estos rayos se dice que son característicos porque dependen del metal que está produciendo rayos X. Esto vamos a entender un poco más adelante, que explique. Otro de las propiedades de los rayos X la encontró Marx en 1906, donde él encontró que la velocidad de los rayos X era aproximada a la velocidad de la luz. Entonces todo parecía indicar que los rayos X eran ondas electromagnéticas. A ver, la siguiente, sí. Sin embargo, algo faltaba. Dijeron, bueno, probablemente los rayos X son ondas electromagnéticas de longitud de onda muy corta.
De hecho, Compton sugirió eso, pero había algo que faltaba demostrar y era la difracción de los rayos X. A ver, la siguiente. Para ver cuál es la difracción de los rayos X, la difracción es una parte de la interferencia. Para entender esto vamos a ver qué es la interferencia constructiva. Cuando tenemos dos ondas de luz que coinciden, si sus máximos están, se dice que si las ondas están en fase, ¿verdad? Es decir, que si los máximos de las ondas coinciden, la onda resultante será la suma de estas dos ondas. A esto se le llama interferencia constructiva. Es decir, que si yo me fijo en un punto, este punto va a ser la suma de la primera onda más este pedacito de la segunda onda. En fin, esta onda se dice que es onda constructiva. El caso contrario es una interferencia destructiva porque estas ondas están desfasadas. Entonces, si yo me fijo en un punto, la amplitud final es la suma de estas dos, y como una va hacia abajo y la otra hacia arriba, entonces la amplitud final es menor que estas dos, o que alguna de estas dos, entonces se dice que la interferencia es destructiva. Aquí, por ejemplo, tenemos que si hay una fuente de luz que emite a una longitud de onda específica, y la luz viaja hacia acá y se ponen unas rendijas aquí, si no ocurre la difracción, pues aquí se vería que hay luz en esta pantalla de SAR y de UAT. Sin embargo, si hay difracción, entonces por las rendijas va a haber una interferencia constructiva en algunos puntos y interferencia destructiva en algunos puntos. Es decir, algunos puntos van a tener una intensidad diferente de cero y en otros puntos va a haber una intensidad igual a cero. De tal manera que lo que se ve es un patrón de difracción por una rejilla que es como la que vimos en la lámina anterior, que es de dos rendijas. Y esto es lo que se llama un patrón de difracción. Es decir, el patrón de difracción es un patrón que se forma debido a la construcción, a la dispersión constructiva de ondas, y además se observa que en algunos lados la intensidad es cero y en otros lados, en otros puntos la intensidad es diferente de cero. Si tuviésemos, por ejemplo, una rendija, pero no una rejilla de difracción, pero no de rendijas, sino de agujeritos, ¿va? El patrón de difracción sería algo como esto, sería un arreglo periódico de puntos. Es decir, el patrón de difracción muestra el arreglo de la rejilla de difracción. Es decir, si esto tiene alguna geometría, el patrón de difracción muestra la geometría que tiene la rendija de difracción, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué no podían demostrar la difracción de los rayos X? Porque las rendijas que ellos trataban de utilizar, aunque fueran lo mejor hechas, ¿verdad?, no alcanzaban a hacer rendijas lo suficientemente angostas como la longitud, porque la distancia que hay la separación de las rendijas debe ser del orden de magnitud de la longitud de onda de la onda electromagnética. Entonces no lograban hacer rejillas de difracción tan angostitas, ¿verdad? Entonces por eso no podían encontrar la difracción de los rayos X. Sin embargo, Ewald en 1909 propuso un modelo de cristal. Él propuso que los cristales los átomos de los cristales están formando un arreglo periódico, a lo que él le llama osciladores, son pequeños osciladores, es decir, los átomos de los cristales están formados en arreglos periódicos tridimensionales. Entonces, Laue dijo, bueno, si este cristal está formado de esta manera y sus separaciones son del orden, a lo mejor del orden de magnitud de la longitud de onda de los rayos X,
entonces los cristales pueden ser rejillas de difracción para los rayos X. Y esto fue lo que se hizo. Frederick y Knipping fueron los quienes hicieron el experimento en 1912 y se demostró la hipótesis del AUE. O sea, se demostró que por un lado se demostró que los rayos X realmente son ondas electromagnéticas por un lado, y por otro lado, que los cristales son arreglos periódicos. A ver la siguiente, a ver la otra, bueno, la anterior. Es que no sé por qué. Okay. Aquí podemos ver el espectro electromagnético, no sé si no se ve bien, pero aproximadamente a esta 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, está la longitud de onda de los rayos X. La luz visible está entre 10 a la menos 6, la luz ultravioleta como 10 a la menos 8, las microondas 10 a la menos 2, en fin, este es, allá digamos, ahora se conoce, ¿verdad?, que los rayos X forman parte del espectro electromagnético y cuya longitud de onda está después de la luz ultravioleta y antes, ¿verdad?, de los rayos gamma. Bueno, ahora vamos a decir cómo se producen los rayos X. Hay dos tipos de rayos X, como se había observado. El primero de ellos, vamos a llamarlo, se le llama Bremsstrahlung. Esta palabra significa que los electrones se frenan, y como los electrones son partículas cargadas, a la hora de frenar, emiten radiación. Aquí vemos, bueno, es un frenado repentino de electrones viajeros a muy altas velocidades. Aquí vemos una ecuación que es una ecuación de conservación de la energía. Esta es la energía cinética del electrón y esta es la energía potencial, que son cantidades que se conservan, la energía del electrón se debe conservar. Entonces, por un lado tenemos que m es la masa del electrón, E es la carga del electrón y B es el voltaje entre el ánodo y el cátodo que está acelerando estos electrones. Por otro lado tenemos esta relación, que la energía es igual a h nu, y nu es la frecuencia del fotón, y es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda, y de aquí se obtiene la longitud de onda mínima para obtener la longitud de onda que está emitiendo el fotón. No lo dije mal, no que está emitiendo el fotón. Ahorita vemos, cuando los electrones, por ejemplo, en el tubo de Crookes que estaba estudiando Röntgen, los rayos X que él observaba eran los rayos X, eran que los electrones golpeaban el vidrio del tubo y en ese frenado, o sea, los electrones llevaban una muy alta velocidad y cuando chocaban con las paredes del tubo, se frenaban y se producía este tipo de rayos X, Bremsstrahlung. Y para que haya por lo menos, ¿verdad?, rayos X, esta es la longitud de onda mínima, es decir, debe haber un cierto voltaje para que ocurra rayos X, ¿ok? Sí. Por otro lado, observamos en el espectro característico que hay rayos X que son característicos del metal que está, donde están golpeando los electrones. Estos rayos X característicos se deben a las transiciones de los electrones cercanos al núcleo atómico debido al cambio en el estado energético de los átomos. Lo que ocurre es, no sé si recuerdan el modelo del átomo de Bohr, que los electrones tienen niveles de energía. Esos niveles de energía se les llama, ¿verdad?, que están por capas, se llama la capa K, la capa L, M, N, etcétera.
y cada capa tiene subcapas. O sea, son, en mecánica cuántica, el modelo del átomo muestra que los estados de energía dependen de ciertos números cuánticos. Estos números cuánticos representan características del átomo y pueden los electrones estar en estos diferentes niveles de energía del átomo. Cuando estos electrones son excitados, o sea, salen de esos niveles en el que están y se encuentran excitados, tienden a regresar al estado base. El átomo tiende a estar en el estado base. Y cuando estos electrones regresan, o sea, cuando los electrones chocan contra el material, si tienen una energía si son muy potentes, si llevan una velocidad muy grande, son capaces de excitar estos electrones que están muy cercanos al núcleo y de moverlos a capas con energía mayor. Entonces estos electrones tienden hay otros electrones que tienden a llenar estos huecos y es cuando se producen los rayos X. Estas emisiones son las que producen los rayos X. Se producen fotones que son característicos, pues, en una longitud de onda que corresponde a los rayos X. Por ejemplo, si el electrón, las posibilidades, no hay todas las posibilidades que un electrón vaya de cualquier capa a cualquier capa, sin embargo, hay algo que se llama reglas de selección, que depende de los números cuánticos. Estas transiciones, por ejemplo aquí, cuando va de la capa A a la capa L, al nivel 1, la radiación se llama K alfa 1. Cuando va de la capa K al nivel 3, se llama K alfa 2. Cuando va de la capa K a la capa M, al nivel 2, se le llama beta, ya no alcanzo a ver si es beta 3, beta 2 o algo así, ¿no? Y en fin, todas las posibilidades, las posibilidades que existen producen rayos X en ciertas longitudes de onda. Lo importante aquí es ver que cada átomo tiene diferentes niveles de energía, entonces cada átomo va a producir rayos X característicos. O sea, ahorita voy a enseñarles un esquemita de cómo se producen los rayos X y el metal al que golpean los electrones cuando se producen los rayos X, ese metal da rayos X característicos de ese metal. Entonces, los rayos X tienen, por un lado, un espectro continuo en muchas longitudes de onda y un espectro característico que está determinado por sus niveles de energía del átomo que está formando ese material, ¿sí? Este es un diagrama del tubo de filamentos productor de rayos X. Esto es muy general, se necesita un alto voltaje para producir, bueno, por un lado se necesita un filamento, ¿verdad?, por donde se pasa una corriente y salgan los electrones, está un ánodo, se aceleran los electrones y golpean el cátodo. A ver, pásame la siguiente, por favor. Aquí se ve un poco mejor. En general los filamentos se hacen de tungsteno, se hace pasar una corriente. Entonces, los electrones que se emiten del tungsteno, o sea, este se calienta y hay una producción de electrones aquí que se aceleran, este es el ánodo, se aceleran, se genera un alto voltaje entre estos dos, de tal manera que los electrones viajan a altas velocidades y golpean el blanco. Este blanco puede ser de cobre o de fierro, depende. O sea, generalmente, bueno, como ahora ya se conoce cuál es la longitud de onda de los espectros característicos de cada material, pues si uno desea rayos X de determinada longitud de onda, pues aquí se pone de diferentes materiales. Entonces los rayos X se generan en todas direcciones. Y
como ahora ya sabemos que los rayos X son dañinos, pues las cámaras, los tubos productores de rayos X se sellan para que no estén viajando por todos lados, y se ponen unas ventanitas por donde salen los rayos X. En general, estas ventanitas son de berilio, o bueno, de algo que sea transparente a los rayos X en lo más posible. Y bueno, lo que quería decir es que los electrones, muchos pierden, muchos electrones que chocan al blanco pues no producen rayos X. Realmente la cantidad de fenómenos que ocurren cuando los electrones chocan sobre el blanco son muchas, ¿sí? Muchos lo que hacen es que no llevan toda la energía, y toda la energía que llevan la hacen sacar un electrón o golpeando un electrón de tal manera que se produzca rayos X, sino se pierde diferentes colisiones, y la mayor parte, el 98% de estos electrones hace que se caliente el metal. Entonces se necesita un sistema de enfriamiento, por eso aquí hay circulación de agua, porque esto se calienta mucho y hay que estarlo enfriando, ¿ok? Bueno, los ánodos más comunes son el cobre, el cobalto, el fierro. La diferencia de potencial está de 20 a 100 kilovolts, y aproximadamente el 98% de la energía de los electrones se convierte en calor. Y bueno, y las ventanas son de berilio, aluminio o mica. A ver, bueno, a ver si la siguiente está, la otra. Bueno, es que este patrón de difracción se los quería enseñar. Este fue el primer patrón de difracción de rayos X que hicieron Frederick Snippen por la propuesta del Laue, de que los cristales pueden servir como rejillas de difracción para los rayos X. Y aquí, bueno, aquí está el haz incidente, o sea, lo que se hace es poner un cristal y los rayos X que pasan el cristal, y atrás se pone una placa fotográfica, y lo que se obtiene es este patrón de difracción. Esto, pues, es el rayo X incidente, pues, además genera este punto, pero todos estos puntitos muestran el arreglo periódico de los átomos en un cristal. Ahora sí, la anterior, por favor. La anterior, bueno, ahora, ya que se encontró que los rayos X en realidad son ondas electromagnéticas, se empezaron a utilizar de manera diferente. O sea, sí se utilizaron en la medicina para sacar radiografías y demás, pero también lo que se hizo fue utilizar los rayos X para determinar estructuras cristalinas. Fue una aplicación directa a la interpretación, bueno, a saber cómo están los átomos arreglados en los cristales y en la materia en general. Esto también se hizo después en biología para el DNA y para muchas moléculas, la hemoglobina. Y bueno, hoy en día es una técnica muy utilizada cuando uno no sabe qué es determinado material. Se saca un patrón de difracción de rayos X, y como ya se ha estudiado cuáles son los arreglos de muchos materiales, si se encuentra el patrón de difracción, se encuentra que el patrón de difracción es característico del cristal. Entonces, cada cristal tiene un patrón de difracción característico, diferente, cada material tiene un patrón de difracción diferente a todos los demás. Entonces, el patrón de difracción puede decirnos de qué material se trata. Algo que no conocemos, podemos saber qué es por medio de su difractograma. Pero bueno, Bragg interpretó este fenómeno de la difracción de una manera geométrica muy sencilla. Bueno, pásame la siguiente, por favor. Aquí, se supone que los átomos están arreglados
en plano, o sea, son arreglos periódicos tridimensionales y cada renglón está representando un plano de átomos. Entonces, cuando los rayos X inciden en estos planos, se dispersan en todas direcciones, pero si yo observo una dirección y quiero que los rayos X dispersados en alguna dirección sean constructivos, su dispersión sea constructiva, entonces Bragg lo que dijo, bueno, la diferencia de camino, o sea, la diferencia de trayectoria que recorren estos rayos con respecto a los que vienen los que llegan al segundo plano o al tercer plano, tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda para que la interferencia sea constructiva. En este caso, está mal, perdón, me equivoqué, no es CB menos CA, porque en este caso lo que se ve es que, el frente de ondas de los rayos X, cuando viajan, cuando llegan a un punto, cuando por ejemplo llega aquí, ya va por acá, o ya va por acá. Entonces la diferencia de camino, que es de S a P, por ejemplo, entre 1A y 2A, esta SP, la diferencia de aquí a acá, de aquí a acá, es la diferencia de trayectoria que recorren este rayo y de acá. Entonces, esta diferencia, ¿verdad?, de camino, y no solamente esa, sino sería, si yo trazo aquí una línea paralela a esta, aquí, la diferencia de camino que habría de aquí a acá y de aquí a acá, debe de ser un número entero de longitudes de onda, lo que me da que el ángulo de incidencia debe de ser igual al ángulo del rayo difractado. Entonces, si este ángulo se mide respecto al plano, lo que me está diciendo es que los rayos X incidentes tienen que tener, o sea, que si inciden en un ángulo dado, el ángulo de difracción se difracta exactamente al mismo ángulo respecto a los planos medido en esta forma. Y también, por otro lado, me dice que cuando un rayo llega aquí, por ejemplo y llega al siguiente plano y al siguiente plano, la diferencia de trayectorias debe ser un número entero de longitudes de onda, lo que me da que la distancia que hay entre estos planos por el seno del ángulo de incidencia, 2 veces esto, debe ser un número entero de longitudes de onda. Esta fórmula es muy, muy utilizada en cristalografía, para lo que les decía, para determinar la estructura de la materia. O sea, si uno sabe que cada material, la separación entre átomos de cada material es particular de ese material, entonces esta distancia entre planos es particular de cada material. Entonces, este ángulo debe de ser particular cuando hay difracción. Entonces, si uno obtiene el patrón de difracción, conoce la longitud de onda y conoce el ángulo de incidencia, puede conocer la distancia entre átomos adyacentes en un cristal. Es lo que se utiliza normalmente en rayos X en física. Bueno, ya la siguiente. Bueno, las aplicaciones de los rayos X, la siguiente. Todos sabemos que las radiografías, cuando quieren saber lo que hay atrás en una bolsa, en fin. O sea, yo creo que muchos conocemos ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, en astronomía, por ejemplo, o sea, se ha observado que las estrellas emiten rayos X también. Entonces se sacan, por ejemplo, fotografías de rayos X de algunas estrellas, que es Casiopea, y lo que está en azul, y bueno, tantito en verde, es lo que es rayos X. Lo demás es luz visible y
infrarrojo, no sé qué sea, pero lo que está en azul es lo que es rayos X. Y eso es todo. A ver, ¿qué más hay? Bueno, estos son los artículos originales de Röntgen. El primero, el comunicado que él escribió sobre una nueva clase de rayos en 1895. En 96, su segundo comunicado. Y en este yo creo que me equivoqué, perdón. Yo no me acuerdo cuándo es aquí. Sí, es que este es igual a esto y es posterior, claro. Es como 96, si no me equivoco. Y bueno, hay artículos que hablan sobre el descubrimiento de los rayos X, como Watson, que es muy bueno, donde transcribe el primer y el segundo comunicado, estos dos. Y, a ver, está en la siguiente, ya no hay nada. Bueno, lo que no puse ahí, pero yo creo que hay algo muy importante. Cuando fueron descubiertos los rayos X, cuando Röntgen dio a conocer lo que él había observado, pues mucha gente se había dado, bueno, no mucha gente, pero algunos experimentales que también estudian rayos catódicos se dieron cuenta que ya habían observado, ya en retrospectiva pues se dieron cuenta que habían observado los rayos X, pero que no les habían hecho mucho caso. O sea que en realidad quien tuvo esa visión y esa curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando fue Röntgen, porque de hecho cuando sacaron yo no sé, no traje las fotografías que sacaron, ¿verdad? Las primeras radiografías de la mano de Röntgen que él ponía y sacaban las radiografías, y de muchas cosas que sacaron radiografías, se dieron cuenta mucha gente que ya habían obtenido de hecho eso, pero no le habían hecho mayor caso ni se habían puesto a curiosear, saber qué era eso. Entonces, yo creo que fue un gran mérito, un trabajo muy, muy bonito, y pues que nos dice mucho, ¿no?, de cómo son las cosas en física. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Para lo de las ventanillas, ¿sí ve que tienen los rayos X? ¿Qué pasaría si quitaran las ventanillas? O sea, que los rayos X se quedaran dentro de la cámara. Bueno, estos tubos que yo muestro, ¿verdad? Claro que ha de haber muchísimos más, son los que usamos nosotros para estudiar cristalografía, pero en este caso nosotros queremos que salga la radiación y por eso ponemos algo que sea transparente, digamos, a los rayos X, estas ventanitas. Si no ponemos nada, los rayos X se quedan ahí y probablemente algo llegue a salir, pero si nosotros recordamos que los rayos X, que la intensidad de los rayos X disminuye como el cuadrado de la distancia, pues es importante observar que a cierta distancia pues ya no vas a encontrar, ya no vas a sentir la radiación, ¿verdad? Pero estas ventanitas se hacen especialmente para que salgan los rayos X, y como no queremos que salgan en todas direcciones, se ponen esas ventanitas donde sabemos que salen, y luego esos rayos X se coliman y se hace que lleguen a determinado lado a donde se quiera. Por ejemplo, cuando sacan radiografías no se utilizan espectros característicos, sino se utilizan espectros continuos que son de menor intensidad, porque lo que se busca es que hagan el menor daño al cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Maestro. Me gustaría saber por qué Röntgen no detectó reflexión y refracción en rayos X y cómo se detectan en la actualidad. Bueno,
Lo que pasa es que los rayos X, pues casi como atraviesan todo, ¿verdad? Pues no tienen esa propiedad, digamos, de reflexión, porque los rayos X se meten en la materia, digamos, ocurrirá, pero a muy mínima escala, digamos. Pero lo que se dice de los rayos X, o sea, yo no sé si actualmente alguien haya medido reflexión o refracción de los rayos X, o sea, pero si te das cuenta, como los rayos X penetran todo, la refracción sería un cambio de dirección cuando entra en la materia. Entonces, ese cambio de dirección no existe porque no ocurre, porque digamos que su longitud de onda es tan pequeña que atraviesa todo, entonces no ocurre como algo, como con la luz visible, por ejemplo. Ay, no sé si me explico. Bueno, y otra cosa es que la difracción muchas veces se le llama reflexión, o sea, porque, ¿te acuerdas del diagramita que puse que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, al difractado? Eso ocurre también en la reflexión normal de la luz visible. Se encuentra que siempre que un ángulo incidente y el ángulo reflejado están al mismo ángulo, es similar en la difracción. No es reflexión, se le llama reflexión por ese hecho, pero no lo es, nada más como un dato, ¿sí? ¿Qué determina que un material sea más transparente a los rayos X que otro? La estructura del material, por ejemplo, no sé si te acuerdas que te dije, bueno, los rayos X se producen porque se excitan a los electrones que están más ligados al núcleo. En los átomos ligeros, estos electrones, hay electrones, o sea, las capas exteriores de los átomos no están llenas. Entonces, digamos que es más fácil, ¿verdad? Es más difícil llenar estas capas de los átomos ligeros. O sea, no hay mucho que llenar, más bien. Entonces, no hay tanto, por eso no se producen tan fácilmente en los elementos más ligeros, y en los elementos más pesados, entonces hay más producción de rayos X. Y yo supongo que se trata del mismo fenómeno, el que sean transparentes a un medio que al otro, ¿no? Finalmente, el que haya más materia que los frene, hace que pasen menos, o sea, que sean menos transparentes, como les decimos, ¿sí? Menos electrones, los elementos más ligeros tienen menos electrones. ¿Mande? ¿Alguna más? Si los rayos X son una forma de energía, tienen masa y por lo tanto no viajarían en línea recta. Es que vi por allí una hipótesis que decía que viajaban en línea recta. ¿Es esto cierto? Bueno, los rayos X son fotones, ¿verdad? De frecuencias muy altas. Si la longitud no es pequeña, la frecuencia es muy alta, y efectivamente tienen energía. Y bueno, más bien, si fuera una hipótesis, pero fue un hecho, una demostración que sí viajan en línea recta. Ajá. Entonces, no entendí la pregunta, pero sí viajan en línea recta. O sea, no fue una hipótesis, sino fue algo que demostraron, que los rayos X viajan en línea recta
como las ondas electromagnéticas. Ajá. O sea que si son como las ondas electromagnéticas, son fotones con frecuencias muy, muy altas, y entonces su energía es muy alta. ¿No? No sé, yo tengo la impresión de que posiblemente la pregunta no es sobre la forma de la trayectoria a lo largo de 30 centímetros. Posiblemente el señor se interroga sobre la curvatura al recorrer un espacio grande como al atravesar una galaxia, ¿no? En donde sabemos que efectivamente la luz se curva como consecuencia del campo de gravedad, ¿no? Posiblemente esa sea la pregunta. Y efectivamente, sí se curvan, y pero entonces lo que pasa es que ya a esta escala mayor se propagan a lo largo de lo que se llaman geodésicas, es decir, trayectorias de mínimo tamaño, ¿no? Que es lo que corresponde en pequeñas dimensiones a una recta, ¿no? Creo que iba por allí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Que si sabes qué tipo de placas se utilizan, por ejemplo, para tomar las galaxias o eso, para que salgan los rayos X, ¿es, o sea, normal o tiene que ser algún tipo de película especial? ¿No? Porque luego, por ejemplo, hay unas fotos que ponen que Júpiter, ¿no? Tomado en hidrógeno, y entonces, pues sí, o sea, ¿qué se utiliza para tomar eso o para que salga más el...? La verdad no lo sé. ¿No? No lo sé. Pero, si los rayos X... Es que esta parte no aparece. Bueno, no sé exactamente qué tipo de placas fotográficas se utilizan para las fotografías estelares. Sin embargo, yo creo que han de ser del tipo, pues, no sé de cuándo saquen ese tipo de placas, pero deben ser del tipo normal, puesto que los rayos X sensibilizan las películas. No lo sé, la verdad. No sé si tú lo sepas, Miguel. No sé. ¿Algo más? Yo sí tengo una ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron para definir una cantidad razonable de exposición a los rayos X? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron los primeros pininos para establecer un control sobre la exposición? Yo no sé si te sepas, yo alguna vez la supe y ya se me olvidó cuál era la dosis a la que uno se podía exponer con toda sencillez, sin que hubiera ningún problema, ¿verdad? Porque de hecho estamos bañados por rayos X cósmicos. Esa es la foto esa que nos estaba mostrando, pues son rayos X que están llegando a la placa fotográfica y que también nos están llegando a nosotros. Nosotros estamos expuestos a rayos X con toda naturalidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué fue lo que se hizo para investigar en esa línea. Si te superas el numerito, pues todavía sería mejor. Yo he visto que cuando uno va al dentista, pues el señor dentista hace todas las faramayas, le pone uno la placa, le corre al cuarto, utiliza su juguete, y ya que hasta el vaporcito se fue y regresa finalmente el doctor, en fin, yo estoy convencido que los aparatos que utilizan los médicos han de producir una dosis mínima, y yo creo que se podrían pasar ahí todo el día sin que les pasara nada. En fin. Pues mira, no lo sé. Yo también alguna vez lo leí y ahora que estuve leyendo encontré que yo eso es algo que no sabía, ¿no? Pero ahora lo supe y no lo quise pasar porque se ve muy feo, que de verdad, o sea, que se ven las manos amputadas y cómo era al principio que ponían así su mano y se sacaban. Alguien, o sea, que ya tenía su mano toda fea, pues dijo, bueno, pues ya me voy a morir. Pues hagan lo que quieran con mi mano, y fueron sacando muchas fotos. Yo creo, bueno, sí es que es una cantidad muy, muy pequeña, pero
Yo, si fuera doctor y tuviera que sacar radiografías diario, también me salía, amiga. Cuando yo estaba trabajando en rayos X, la primera vez que me puse a alinear la cámara y un cristalito ahí todo, estaba como si nada, ¿no? Y llegó el técnico y me regañó, me dijo, ¿cómo se te ocurre estar así? Ponte un mandil de estos grandotes de plomo. Y si no me lo ponía, pues me regañaban. Y pasó el tiempo y Adolfo con el doctor con el trabajaba me decía, ahora va a estar la cámara, porque hay cámaras, o sea, los rayos X finalmente salen por las ventanitas y llegan a un cristal. Sin embargo, hay cámaras que son cerradas, o sea, el cristalito se mete en una cámara cerrada donde ya los rayos X ya no salen, o es muy poquito. Sin embargo, hay cámaras que están abiertas, porque así están diseñadas y porque, sobre todo antes, no lo protegían mucho. Y me decía, ahora la cámara está abierta. Entonces yo le decía, adiós, y me iba. O sea, yo no me exponía ahí a los rayos X ya más, ¿no? O sea, tal vez la dosis es muy pequeña y no llega a hacer daño, pero por si las moscas, mejor no salimos. Bueno, pero la fuente de rayos X que ustedes utilizaban requerían hasta una importante fuente de agua para enfriarla, ¿no? No es el caso de los que utilizan allí con los dentistas. En fin, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias.